buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestra última sesión. Luego de 6 reuniones por más de 2 semanas, hoy finalizamos la última sesión del programa de gestión y desarrollo de las iniciativas ProCompita. Vamos a hacer, como siempre, un breve repaso de la sesión anterior. Entonces, la sesión anterior hemos compartido información sobre la importancia de los acuerdos de cofinanciamiento, el proceso de adquisición de bienes y las actividades de supervisión, ¿no? Entonces, un poco repasando. Los acuerdos habíamos mencionado que son el acta, ¿no? Es un acta que de manera voluntaria firman el titular del pliego y el representante de la AEO. Antes de firmar el acta, obviamente la gerencia de desarrollo debe elaborar el acta y revisar los planes de negocio, ¿no? Para en base a eso establecer responsabilidades y obligaciones durante la ejecución y operación del plan de negocio. Esta parte está subrayada porque tiene que ver con lo señalado durante la ejecución y operación del plan de negocio relacionado a los objetivos, a las metas, propósito del negocio y uso de los bienes y servicios según la finalidad. ¿Por qué es importante eso? Porque luego cuando a ustedes les pidan el informe de opinión favorable, les pidan la evaluación de desempeño, como en el acuerdo de cofinanciamiento van a estar establecidos todos estos puntos, entonces, en base a los objetivos, metas, propósitos, logro de estos objetivos, logro de las metas, logro de los propósitos y el uso que las organizaciones le hayan dado a los bienes y servicios, se va a emitir el informe de opinión favorable, ¿no? Entonces hay una serie de obligaciones que lo hemos revisado en la sesión anterior que deben cumplirse. ¿Quién aprueba el acuerdo? ¿Quién firma el acuerdo? El titular del pliego y el representante del AEO, ¿no? Y luego estos acuerdos se deben registrar en el sistema, ¿no? Cuando ya estén firmados. Pero acuérdense que en el nuevo reglamento, en el Decreto Supremo 01, estos acuerdos se firman después de que ustedes obtienen los códigos únicos. Es prácticamente como antes, cuando nosotros hacíamos iniciativas antes del 2016, antes de que saliera el nuevo sistema que todos conocen, había otro sistema. Y en ese sistema nosotros registrábamos los planes de negocio, se solicitaban los códigos únicos y después se firmaban los acuerdos de cofinanciamiento. No era antes, ¿no? Entonces ahora un poco se ha mantenido esa actividad, porque cuando salió el nuevo sistema, generabas los códigos únicos, tenías que se registraban los planes de negocio, tenías que tener los convenios, y luego, una vez que los convenios están registrados, recién pedías los códigos únicos, ¿no? Entonces es una recuperación de un proceso anterior que se ha establecido en el reglamento. La importancia de los acuerdos de consejo, ¿por qué? Porque ahí se establecen las obligaciones del gobierno regional relacionado con asegurar los recursos, o sea, que haya dinero para comprar. O sea, yo me comprometo, es mi obligación que haya dinero para cofinanciar. Me comprometo con ese dinero a adquirir todos los bienes y servicios, a ejecutar la totalidad del cofinanciamiento, o sea que si te digo como ganador 160.000 soles, debo ejecutar la totalidad, ¿no? No puedo cerrar unilateralmente ningún plan, debo realizar como gobierno regional o local acompañamiento a la operación de los planes de negocio, realizar la supervisión y ejecución de los planes de negocio y al finalizar todo este proceso, la liquidación. Entonces, por eso les decía en una sesión anterior que la liquidación no es responsabilidad del agente económico, es responsabilidad del gobierno regional o local, ¿no? Y hay algunas obligaciones de los agentes económicos, como dar el aporte, brindar las facilidades a quien vaya a hacer la supervisión, dar un buen uso a los bienes, hacer mantenimiento periódico de los bienes, y etcétera, ¿no? Y este punto de las modificaciones, ¿no? Que todas las precisiones técnicas, operativas, modificaciones de plazo, de precio, de cantidad, de calidad, de características, o sea, todas las modificaciones se van a realizar mediante adenda.
Y como el convenio ha sido suscrito entre las partes, entonces también debe estar suscrito entre los representantes legales de ambas partes, ¿no? Entonces, la adenda se firma también por ambas partes y se adjuntan al acuerdo como parte del expediente, ¿no? Y eso ayuda a sustentar las modificaciones posteriores que se realicen en la ejecución del plan de negocio. ¿Cómo vamos a iniciar la ejecución del plan de negocio? La Gerencia de Desarrollo Económico. Todo está en manos de la Gerencia de Desarrollo Económico. Es decir, si trabajamos en una Gerencia de Desarrollo Económico, bajo nuestra responsabilidad va a estar la gestión de todo el proceso, más no la adquisición de los bienes, porque ustedes saben, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado hay dos actores, básicamente. Uno es el área de abastecimiento o el área de adquisiciones, y la otra es el área usuaria. Entonces, el área usuaria para Procompite es la Gerencia de Desarrollo Económico. Entonces, ellos van a solicitar y el área de abastecimiento se encarga de adquirir los bienes tal cual lo solicita la Gerencia de Desarrollo Económico. Entonces, antes de iniciar nuestra ejecución, la Gerencia de Desarrollo Económico va a designar o va a solicitar que se contrate operadores privados. ¿Quiénes serán los operadores privados? Estos profesionales que conocen los procesos de gestión pública, quienes van a hacer los procesos para la adquisición y entrega de bienes, ¿no? Luego, estos van a también asumir pueden ser los mismos u otros, asumir la supervisión de los planes de negocio. Porque acuérdense que es operador privado, no necesariamente es una persona que va a estar en todo el proceso, ¿no? Puede ser para el cumplimiento de cierta actividad puntual nada más. Y luego pueden cambiar, ¿no? Eso ya lo determina la Gerencia de Desarrollo Económico. Puede ser el mismo o puede rotar. Luego este equipo que se va a contratar va a revisar obviamente todos los planes, va a hacer el análisis o la validación de la compatibilidad técnica, y va a ser el presupuesto analítico. El presupuesto analítico lo van a trabajar según lo que nos señala la directiva de SEACE. Es lo recomendable, ¿no? Ahora más adelante les voy a explicar esos puntitos. Mediante acta, luego la GD va a ir a la organización y va a firmar el acta para iniciar la ejecución del plan de negocio, ¿no? El inicio de la ejecución. Y luego va a realizar el requerimiento de bienes y servicios de acuerdo a las especificaciones técnicas y términos de referencia del plan de negocio ganador. ¿Por qué? Porque cada plan de negocio adjunta TDR y especificaciones técnicas según el presupuesto técnico del plan de negocio. Luego, la GD va a remitir todos estos requerimientos al área de abastecimiento, al área de logística de su entidad y va a iniciar el proceso de adquisición, ¿no? De todos los equipos, insumos, materiales, servicios, lo que fuera. Todo lo que son los procesos de adquisición se realizan en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, ya que ustedes han hecho como Gerencia de Desarrollo Económico el requerimiento, quien hace los procesos de adquisición es la Oficina de Abastecimiento. Ellos van a hacer, de acuerdo a los planes de negocio, ustedes han hecho el requerimiento y abastecimiento o compra. ¿Cómo va a ser la adquisición que realiza abastecimiento? ¿Cuál es su norma? La Ley de Contrataciones del Estado, la directiva de la Superintendencia de Bienes Estatales, la Ley 29337 y su reglamento. Estas tres normas son el marco normativo para que se realice el proceso de adquisición. Si bien el proceso de adquisición se realiza en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, no deben olvidar la directiva del Sistema Nacional de Bienes Estatales y tampoco la Ley 29337 y su reglamento, porque ahí señala que los bienes se adquieren para ser donados a terceros, ¿no? En la directiva señala que los bienes que son adquiridos por norma expresa para ser donados a terceros no requieren ser incorporados al patrimonio de la entidad. ¿Eso qué significa? O sea, que no debe venir patrimonio y patrimonizar, ponerle el código patrimonial a los bienes, ¿no? Porque estos van a ser donados a terceros. Y la ley, ustedes saben que señala que las iniciativas Procompite se realizan mediante procesos concursables para realizar la transferencia de bienes y servicios, ¿no? Entonces, al final se tiene que hacer la transferencia.
Aquí recuerden un punto, este punto es importante. ¿Por qué? Porque el gobierno regional o local debe garantizar que los procesos de adquisición de bienes y servicios se realizan según las características y plazo establecido en el plan de negocio y acuerdo de cofinanciamiento. Todos los bienes que se van a entregar a la AEO no requieren ser incorporados al patrimonio estatal, ¿no? Entonces, ¿bajo qué normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado o bajo qué procesos de selección se puede hacer las adquisiciones? Aquí están todas las que se pueden hacer. Aquí también está el link para que ustedes puedan hacer la verificación. Y aquí está el texto único, en el segundo link, el texto único y ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. Ahí señala que las adquisiciones, el objeto de las adquisiciones, o sea, el para qué se compran los bienes, debe primar sobre requerimientos insustanciales de proceso, ¿no? O sea, que lo más importante en un proceso de adquisición es el fin, el por qué y para qué se está comprando este bien, ¿no? Entonces, tener estos bienes es mucho más importante que cualquier proceso burocrático, ¿no? Que puedan realizar el área de abastecimiento. ¿Esto qué significa? Que si está en pleno proceso de compra, o sea, inicia el proceso de compra, si ustedes como GD o los planes de negocio que han evaluado y han aprobado tienen las especificaciones técnicas, tienen las cotizaciones que les piden que deben ser no menos de 3, y eso adjuntan en el requerimiento, entonces el área de abastecimiento podría tomar como referencia esto y olvidarse y no necesariamente volver a hacer el estudio de mercado, ¿no? Entonces, para adquisiciones superiores a 8 UITs, estos son los tipos de procesos de selección, y dentro de la Ley de Contrataciones del Estado que está aquí debajo en este ítem, hay un supuesto de exclusión que es para adquisiciones menores a 8 UITs, y ahí dice, ¿no? O sea, puedes adquirir cuando sean bienes o servicios superiores a 8 ITs, te acoges a estos tipos de selección, ¿no? Pero cuando es menor a 8 ITs, lo vas a hacer en el marco de la directiva de tu propia entidad. El proceso va a estar establecido en la directiva de tu propia entidad y, sin embargo, están sujetos a supervisión de la OCE. Están excluidos de este tipo de contrataciones, pero sujetos a supervisión de la OCE, ¿no? Cuando es menor a 8 ITs. Esta es la publicación oficial, por eso acá dice Año Fiscal 2023, así que les puede servir como referencia. Y en el tema de adquisiciones de bienes y servicios, hay los proveedores que, bueno, de resultar los ganadores en el proceso de selección, van a entregar los bienes, ¿no? Estos proveedores deben cumplir con la entrega de bienes y la prestación de servicios. Y estos bienes deben contar con la conformidad de la Gerencia de Desarrollo Económico, y aquí esto también lo voy a poner en otro color para que lo tomen en cuenta. Porque debe tener la conformidad de la Gerencia de Desarrollo Económico y un representante de la AEO, me parece. Esto es muy importante, ¿no? Por eso me parece adecuado subrayar. Entonces, no es que la Gerencia de Desarrollo Económico nomás va y da la conformidad y no importa si el agente económico está de acuerdo o no. No, debe la conformidad darse por la Gerencia de Desarrollo Económico y un representante de la AEO. ¿Por qué? Porque la AEO pidió algo, ese bien se adquiere en calidad de donación para la organización, entonces como es para la organización, en el momento de que se da la conformidad, la organización, un representante debe estar ahí, ¿no? Para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, para que no les den gato por liebre, como dicen, ¿no? Entonces, la Gerencia de Desarrollo Económico va a verificar las especificaciones técnicas. Entonces, si el proveedor no cumple, se devuelven, no se da la conformidad, y si el proveedor cumple, se firma la conformidad de los bienes y servicios. Y esto es algo que también es importante que socialicen en el momento de la compra, para que no tengan problemas,
que te traen un bien y no era el que tú querías, vuelvas a hacer el proceso, te vuelven a traer un bien que tú no querías, vuelvas a hacer el mismo proceso y vuelven a traerte un bien que tú no querías, ¿no? Entonces, deben comunicar y socializar que solamente se les va a dar la conformidad si este bien o servicio realmente cumple con lo que dice el plan de negocio, ¿no? Entonces ya saben que la conformidad se basa en la evaluación de cumplimientos de requisitos, tanto de los TDR como de las especificaciones técnicas. Ya sabemos, TDR para servicios, especificaciones técnicas para bienes, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a hacer una vez que llegan los bienes? Ya, imaginémonos que la GD y el AEO dan la conformidad al proveedor, se interna el bien, no se patrimoniza, y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a entregar los bienes. Va a haber una situación en la que los bienes llegan al área del gobierno regional o local, ¿cómo se llama? Almacén del gobierno regional o local, ¿no? Puede ser que llegue. Ya va a haber otra situación en que este bien o servicio se realiza directamente, se entrega en la organización, ¿no? Para el caso, sobre todo, cuando es infraestructura o son bienes bastante grandes, ¿no? Que sería ilógico que el proveedor entregue el bien en la municipalidad para luego la municipalidad con qué recursos y con qué logística va a mover este bien enorme a la organización, ¿no? Entonces, hay que ver qué tipo de bien y también precisar dónde se va a entregar el bien, ¿no? Entonces, para el caso de bienes que se entregan en la organización, entonces es el día que se haga la entrega, se tiene que hacer las coordinaciones para estar presentes, ¿no? Tanto el representante del AEO, el proveedor y la gerencia de desarrollo económico, un representante, para que estén en el lugar de la entrega. Y cuando sean bienes que ingresen al almacén, entonces pueden hacer una ceremonia especial, ¿no? Con todos los bienes y hacen el acta. En ambos casos se hace el acta de entrega de bienes. Entonces, para esa entrega de bienes, la gerencia de desarrollo económico va a conformar un comité de entrega y recepción de bienes, ¿no? Luego va a verificar el cumplimiento de la contrapartida del AEO, porque hay un cronograma de ejecución y aporte del AEO. Si el AEO no está aportando, ¿cómo la GB va a estar entregando? ¿No? Entonces deben haber una verificación del cronograma de aporte y cofinanciamiento. Por eso dice previa verificación de cumplimiento. Se suscriben las actas de entrega. Estas actas de entrega tienen la característica de ser temporal. Y a la culminación de la ejecución de metas físicas, cuando ya se haya comprado y entregado todo, entonces se finaliza la ejecución del plan de negocio. Prácticamente le dices a la organización, ya cumplo con entregarte este último bien y finalizo, ¿no? Entonces hay como un acta de entrega de bienes y un acta de finalización de la ejecución del plan de negocio. Entonces en esta etapa prácticamente vamos a tener 3 actas. Acta de inicio, acta de entrega y acta de finalización. En caso de la programación de ejecución presupuestal, de una Procompite que requiera recursos, por ejemplo, que, no sé, la lista de ganadores sale en septiembre y empiezan a comprar en octubre. Entonces va a haber procesos que por los plazos que les mostré, si, según el tipo de proceso de selección, va a ser procesos que van a trascender hasta el siguiente año. Entonces, ganan en septiembre del 2023 y inician las compras en octubre del 2023 y es posible que en febrero se haga el internamiento de los bienes, ¿no? O que, según el cronograma, la ejecución se realiza en 6, 8 meses, ¿no? Entonces, cuando pase de un año fiscal a otro, la GD debe coordinar con el área de presupuesto para asegurar los recursos para continuar la ejecución física, ¿no? Entonces, si en la meta presupuestal se programan los 160,000 soles, y hasta fin de año, según mi cronograma, voy a gastar 100,000, entonces es importante asegurar que los 60,000 se coloquen o se programen en el saldo de balance del siguiente año, ¿no? Porque no se tienen que quedar sin recursos. Luego que ya hicieron la entrega de bienes, y en ese proceso van a hacer también la supervisión.
La supervisión se realiza en los dos periodos, en el periodo de ejecución y operación. Ya habíamos hablado en qué consisten, ¿no? Los periodos, igual aquí los detallo, ya saben, el periodo de ejecución es desde que inicia la compra y hasta que entregas el último bien, y la operación es cuando la organización recibió todos los bienes y empieza a producir, ¿no?, el negocio. Por ejemplo, si en la ejecución les entregaste máquinas de coser, la organización puso la tela, en el periodo de operación con las máquinas y la tela empiezan a producir los polos, ¿no? Entonces, más o menos es cómo funcionan los dos periodos que están dentro de la fase de ejecución. Y la supervisión a la ejecución va a realizarse básicamente siguiendo o verificando el cumplimiento de acuerdos o de obligaciones del gobierno regional y del agente económico organizado, porque no solamente podrías verificar a la organización, oye, cumple, 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 cumple. O sea, no vas a poder porque si como gobierno regional también no cumples, ¿cómo esperarías que se produzcan, por ejemplo, lo que les dije, ¿no?, en el ejemplo anterior, los polos? ¿Cómo se van a producir polos si el gobierno regional no entrega las máquinas de coser, ¿no?, o las cortadoras, lo que fuera? Entonces, hay una relación, por eso debe haber un cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de ambas partes. Todos los informes que se vayan a realizar por las actividades de supervisión, todos los informes que se emitan por las actividades de supervisión deben registrarse en el sistema CIPRO-Compite, todos los informes. Ahora, ¿es necesario hacer informes mensuales? ¿No? Siempre les puede surgir a veces, porque si es un tractor nada más el plan de negocio y el proceso de adquisición va a tardar 3 meses, todos los meses voy a hacer informe mensual, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, el sistema actual tiene, incluso en el diseño que ustedes, los que sean formuladores, en el diseño que vayan a proponer, tienen la facilidad de hacer un cronograma bimensual, trimestral, semestral o anual. Por ejemplo, si solo es un tractor, entonces estaré mi cronograma en 2 trimestres y para que la ejecución se haga en un semestre, ¿no? Entonces mis informes van a ser en base al trimestre, ¿no? No necesariamente cada mes y voy a reportar 0% de ejecución, no. Tiene que ser de acuerdo al plan de negocio. Por eso es importante en un principio revisar los planes de negocio. Luego de que superviso la ejecución, que es el periodo de ejecución, que es comprar y entregar los bienes, superviso la operación. Aquí, acuérdense que la operación es cuando recibe la organización todos los bienes, empieza a producir el bien o servicio. La supervisión a la operación de los planes de negocio se va a enfocar en 3 aspectos importantes. Primero, la evaluación de los bienes adquiridos con cargo al cofinanciamiento de la entidad, ¿no? Y también el aporte o contrapartida de la organización. O sea, de ambas partes tenían que poner bienes y servicios. Entonces, ellos han cumplido o no han cumplido, de ambas partes. Luego, la evaluación de los indicadores de resultado e impacto y la evaluación organizacional, cómo está funcionando la organización. Luego que hagan la supervisión enfocado en estos puntos, la Gerencia de Desarrollo Económico debe hacer seguimiento a cómo está funcionando el plan. Esta supervisión a la operación no debe superar los 12 meses. ¿Por qué no debe superar? Porque luego ya tienen que hacer la liquidación y la liquidación básicamente tiene que ver con la ejecución física y financiera. Y la ejecución física y financiera está relacionada con el presupuesto técnico. Lo vamos a ver en un ejemplo. Por eso es que no es necesario hacer la supervisión a la operación por mucho tiempo, porque lo más importante para la liquidación está dentro del periodo de ejecución. Y complementa el periodo de operación, porque debe también redactarse en el informe de liquidación el cumplimiento de metas y objetivos. Pero básicamente el grueso del informe de liquidación radica en la información generada durante la ejecución. Eso lo vamos a ver también. Los resultados, todos los resultados también de la supervisión se van a registrar en el sistema, ¿no? Entonces, a partir de lo que salga en los informes de supervisión,
se va a determinar si es que corresponde o no corresponde la transferencia definitiva de bienes. Y si, por ejemplo, la organización no ha dado su contrapartida, es posible que se le solicite, porque acuérdense que las responsabilidades del ADO es cumplir con su aporte, y de eso depende mantenerse o no como agente económico organizado. Y de perder la condición de agente económico organizado, también está obligado a devolver la totalidad de los bienes, ¿no? Entonces, de todas estas tres, de estos 3 puntos que se evalúa, si la organización cumple, pero claro, la condición es que la entidad también haya cumplido. Si la organización cumple, entonces, ok, se decide hacer la transferencia definitiva de bienes. Si la organización no ha cumplido, entonces van a solicitar la reversión, o sea, que se haga la devolución de todos los bienes que le fueron entregados. ¿Por qué? Porque no le hiciste la transferencia definitiva todavía, solamente le has dado en cesión en uso, fue un acta de entrega temporal. Entonces, una vez que se realiza el proceso, de aquí, se hace la liquidación de los planes de negocio. Entonces, eso habíamos hablado la semana, digo, el viernes, ¿no? Parece que pasó mucho tiempo. Allá, aquí está un formato del PAC para los que van a trabajar en el proceso de adquisición de bienes y servicios. Aquí está el contenido que debe tener, ¿no? El ítem relacionado, el tipo de compra o selección, la entidad convocante, el tipo de bien o servicio, el tipo del proceso, el objeto de la contratación, descripción, algún antecedente. Aquí básicamente van a hacer referencia a la ley 29337 y la resolución de ganadores, la descripción del tipo de bienes, el catálogo, si necesita el catálogo único de bienes y servicios, donde se guarda el registro de toda la información, ¿no?, relacionada a los servicios, bienes y servicios, la unidad de medida, la cantidad, todo en soles. Procompite casi no se compra en dólares, pero la mayoría, como les digo, es en soles. El valor estimado, dónde se ubica, la fuente de financiamiento, que pueden ser solo 3, ya sabemos, para Procompite, la modalidad de selección, el órgano encargado y si es que se incluye o no se incluye al PAC, ¿no? Entonces, eso es, aquí están los ítems que se utilizan para el proceso de adquisición, para bienes, el listado de bienes con fichas técnicas aprobadas, la descripción de todos los bienes, el detalle que va a ir en el reporte. Y aquí están, ¿no?, los topes para cada procedimiento de selección. Ahora, cuando hagan el presupuesto analítico, no todos utilizan esta plantilla. Yo siempre recomiendo, y es algo que también hago, si yo trabajo en una entidad, lo primero, si voy a hacer el proceso de adquisición, lo primero que voy a hacer es ir a la oficina de abastecimiento y que me entregue el formato para el presupuesto analítico. Entonces ellos me entregan el formato y en base a eso trabajo, porque si no, voy a trabajar en un formato, ¿qué tal? Hago todo consolidado por todas las metas o todos los planes ganadores, y el área de abastecimiento quería solo por meta presupuestal. O sea, cada plan de negocio sus propios bienes, ¿no? Entonces, eso tienen que consultarlo al área de abastecimiento, porque según la ley de contrataciones, los 2 actores son el área usuaria y el área de abastecimiento. El área de abastecimiento va a hacer la compra. Entonces, si tú quieres que haga la compra, debes seguir los lineamientos que tengan. Además, recuerden la directiva de procesos de compra de bienes y servicios menores a 8 UITs. Entonces, ¿quién te va a dar esa información? Solo el área de abastecimiento. Es importante hacer la consulta con ellos. Entonces, vamos a entrar a la liquidación, que es el último tema. Aquí vamos a tocar temas importantes, que si bien es la última etapa, nos vamos a dar cuenta que si no realizamos los procesos previos anteriores en esta etapa, vamos a tener problemas o retrasos en el proceso, o no vamos a tener la suficiente información para la liquidación y nos va a faltar información, ¿no? Entonces, Perdón, vamos a... perdón, ¿puedo hacer una consulta?
Sí, sí, señor Eh, Darwin. por favor, tengo algunas inquietudes respecto a la supervisión. ¿Cuál es el documento, digamos, de comunicación con la persona encargada de la implementación? Esto, porque usted sabe, cuando se hace la supervisión, digamos, en proyectos, hay un cuaderno de obra donde se puede hacer las observaciones al supervisor o solicita, digamos, el que ejecuta alguna recomendación. Y eso creo que es una forma de, digamos, de testimoniar la participación de la supervisión. En este caso, ¿cuál sería el documento así de comunicación del supervisor con el ejecutor del plan de negocio? ¿Y quién sería el ejecutor del plan de negocio? Bueno, o sea, los que están haciendo, digamos, los requerimientos, las compras, ¿no? Ahí, por ejemplo, por experiencia digo de que normalmente, ¿qué hace? Cuando se hace el requerimiento, siempre, digamos, hay un visto bueno, digamos, del supervisor que da el visto bueno al requerimiento que está supervisando, que cumple, por decir, con la información detallada de los parámetros técnicos, por decir, de un ex producto. Entonces, normalmente eso hace un supervisor, ¿no? O sea, verifica y da, digamos, legalidad a ese requerimiento. A eso me refiero. Entonces, ¿cómo testimonia, digamos, la acción del supervisor en estos casos? Lo que pasa es que deben tener en cuenta algo. La normatividad de la Ley 29337 o el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones no es aplicable a las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva. Y eso prefiero que lo lean. Vamos a la Ley 31502, que es la que ha modificado. Pueden verlo ahí, o también en la Ley 29337 lo van a poder visualizar, pero prefiero que lo vean para que o sea, si bien es cierto, hay ciertas similitudes entre la programación multianual de inversiones y la forma de ejecutar los proyectos de inversión, esta normativa no es aplicable, por lo tanto, no siempre se va a llevar cuadernos de obra, salvo sea infraestructura, ¿no? O no siempre se va a llevar un proceso similar a lo que es inversión pública. Porque imagínense si el plan de negocio solo tiene la compra de un tractor. ¿Comprarías un cuaderno de obra para solo la compra del tractor? Además, acuérdense que el proceso mismo, el reglamento, la directiva y los formatos señalan, incluso el acuerdo de cofinanciamiento establece, ¿no? Como obligación. ¿Sí? Entonces, ahí ya está claro, ¿no? No siempre, si bien, como les digo, hay similitudes, no porque en proyectos de inversión realice un proceso literal debo aplicar eso en el tema Procompite, ¿no? Porque hay esa excepción establecida en la ley. Ahora, en la 31502 dice la normatividad del sistema de programación multianual y gestión de las inversiones no es aplicable a las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva. Y la ley 31, la 29337, que se publicó en el 2009, muchísimos años antes de que salga el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, cuando había el SNI, dice la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública, o sea, el SNI, ¿no? Entonces ahora ya se ha actualizado. Pero en ambos casos, como les mencioné, no es aplicable. Va a depender del tipo de plan de negocio. Por ejemplo, si es infraestructura, construcción de un centro de acopio, una planta de procesamiento, cuyo cronograma de ejecución va a ser superior quizás y va a alcanzar el año, entonces ahí sí, tratándose de infraestructura, es recomendable quizás manejar un cuaderno de obra y por la propia gestión, en este caso, del ingeniero que se encargue de la construcción, va a utilizar este proceso, ¿no? Porque va a haber constante flujo de bienes que entren para que esto se vuelva en la construcción, ¿no? Para hacer un control va a necesitar, porque cada día va a haber como, no sé si es construcción, quizás algo construido, ¿no? Entonces es necesario documentarlo. Pero, por ejemplo, si es un plan de negocio donde se va a comprar semilla nada más, o plantones, que eso lo hacen no sé, es el proceso, se presentan, llegan los plantones tal día, tal hora. Entonces, no sería necesario, ¿no? Un cuaderno de obra. Entonces va a depender siempre del manejo que se haga.
correcto, Ah, sí, está bien. Claro, yo preguntaba en el caso de que, por ejemplo, hay, por ejemplo, la implementación de una planta lechera donde piden una serie de equipos, aparte de los equipos, digamos, para el proceso de producción, por otros elementos adicionales, ¿no? Como por ejemplo los porongos, inclusive hasta insumos, qué sé. Entonces, en esos casos, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Entonces, que si es necesario, sí se podría implementar, no necesariamente un cuaderno de obra, ¿no? Sino algo, digamos, que sea paralelo a esto, ¿no? Pero que testimonie, digamos, la claro, comunicación del supervisor con el ejecutor, porque de qué forma, digamos, estaría supervisando en todo caso, pues, digamos, las deficiencias que pudiera haber, como que siempre hay eso, ¿no? Por eso ahí también le recalco esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, durante la adquisición, o pero los requerimientos, ahí, por ejemplo, en este caso, no participa, digamos, con un visto bueno el supervisor. Eso, por ejemplo, es una inquietud, ¿no? lo que pasa es que la supervisión, acuérdense que en el tema de Procompite se hace para determinar el logro de los compromisos asumidos entre ambas partes, ¿no? Y básicamente va a tener este enfoque. La evaluación de los bienes adquiridos con el cofinanciamiento y la contrapartida, la evaluación de indicadores de resultado e impacto y la evaluación organizacional, es decir, cómo está funcionando la organización. Este va a ser básicamente el enfoque. Y como el plan de negocio que sea declarado ganador, el gobierno regional o local va a tener la obligación de comprar y entregar todos los bienes tal cual está establecido el plan de negocio, el enfoque que tendría este supervisor simplemente es eso, ¿no? Esa evaluación a los bienes, servicios, infraestructura que el gobierno regional adquiera y entregue a la organización, ¿no? Más que aspectos netamente técnicos propios del desarrollo de la infraestructura. Esos aspectos netamente técnicos de especialización, eso ya se van a establecer en el plan de negocios si así lo requiere. Pero el supervisor que es contratado con los gastos de gestión tiene justamente ese enfoque, ¿no? De asegurar el uso adecuado de los recursos y el cumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidos. Pero de parte del gestor, de parte del gobierno regional o local. Correcto, está correcto eso. Si no, yo me iba a quedar, pero ¿cómo testimonias a su participación? O sea, ¿cómo que emite algún documento, alguna observación, algo? ¿O solo se, No, digamos, sí, solo es a la claro, información nada más? Solo al claro. informe mensual nada más. Hay, A eso como me les había refiero. mencionado, en la etapa de operación hay 3 documentos que se van a generar. Acta de inicio, acta de entrega y acta de finalización, ¿no? Y en la segunda etapa de operación del plan de negocios se van a generar los informes. Uno de los informes que se generan justamente es este que les había mencionado, donde se detalle este cumplimiento, ¿no? De estos aspectos claves. Y ahí va a estar el informe de resultados o actividades de supervisión, seguimiento y monitoreo de la operación. Entonces va a tener este tipo de documentos. Ahora, si usted se refiere, ¿quién firma el requerimiento del bien o servicio? Que es diferente, y quién lo aprueba, eso ya es diferente, ¿no? Quien va a aprobar va a ser la Gerencia de Desarrollo Económico y quien va a hacer el requerimiento, la solicitud inicial, va a ser a quien le encargue el gerente de Desarrollo Económico emitir esos requerimientos. Por eso que al principio dice que se va a conformar un comité de compra y entrega de bienes, ¿no? Entonces, ahí se forma primero el equipo, o sea, el gerente de desarrollo económico va a conformar su equipo, le va a encargar, ya, ustedes hacen. Luego, la obligación de los encargados de comprar y entregar es verificar todos los planes de negocio, consolidar. No tienen que ver aspectos técnicos, porque la responsabilidad del gobierno regional es comprar y entregar los bienes tal cual es el plan de negocio ganador. No les corresponde evaluar, porque ya fue evaluado el plan de negocio. Entonces, ya que pasó la evaluación, ahorita compramos y entregamos todo. Y siempre pasa que hay gente o profesionales, ¿no? Que, uy, esto está mal, esto está mal. Pero acuérdense que la máxima autoridad del proceso concursable es el comité evaluador y la evaluación ya pasó la evaluación. Ahorita, si te dan la tarea
de la ejecución es comprar y entregar los bienes. Ahora, si en el camino una organización te dice, mejor no me compres esto y cómprame lo otro, ahí sí te corresponderá emitir una opinión técnica. Pero mientras no ocurra esto, la responsabilidad del gobierno regional, y lo voy a poner para que todos lo vean, es esta: adquirir los bienes y servicios de acuerdo al plan de negocio ganador, cuya cantidad, especificaciones técnicas se detallan en el mismo. Voy a ponerlo. O sea, esa es tu obligación. Para eso, como GD, conforma un equipo, ese equipo hace los requerimientos, consolida el presupuesto analítico y empieza a hacer la compra y entrega. Ese es el trabajo. Ahora, ellos hacen el requerimiento, quien lo aprueba es la Gerencia de Desarrollo Económico como área usuaria. Acuérdense que en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado hay dos actores. El área usuaria hace el requerimiento y quien compra, el área de abastecimiento. Eso lo van a encontrar en la Ley de Contrataciones del Estado. Ok, No sé muy si amable. hubiera alguna pregunta, si no pasaríamos a la liquidación. Adelante, si hubiese consultas. Buenas noches. Hola, Luis Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas noches. Consulta. Respecto a la transferencia definitiva de bienes, si bien es cierto, es mediante acuerdo de consejo municipal o en el caso de si es gobierno regional, regional. ¿Este acuerdo o el consejo municipal autoriza la transferencia definitiva de bienes o transfiere con ese documento y ya está transferido los bienes a la organización? Autoriza, si así lo que en los artículos, ¿no?, que vayan a aprobar la autorización, se aprueban la transferencia definitiva de bienes, autorizan la transferencia definitiva de bienes, transfieren los bienes, pero este documento oficializa ese acto de transferencia. Como los bienes y servicios se compran para ser donados a terceros, y a la primera no le voy a entregar en donación, sino primero tengo que entregarte el bien, veo cómo lo usas, y si lo usas bien, te voy a transferir los bienes, ¿no? Entonces, este documento oficializa ese acto de transferencia definitiva de bienes, porque al principio se compra para eso, pero no es que la transferencia se haga inmediatamente, porque se tiene que hacer una verificación del buen uso de los bienes, porque si no, pasaría que todos compran y al toque se les transfiere y luego, qué sé yo, pueden no operarse los planes de negocio de manera adecuada, venderse los bienes, que pasa en algunos casos cuando no hay supervisión, venden los bienes, los insumos, compran semillas y luego los llevan al mercado y los venden. O sea, pasan infinidad de situaciones, ¿no? Y justamente la idea de la transferencia es eso, que no se deshagan de los bienes, sino hagan el uso de los bienes tal cual establecido en el plan de negocio, y el gobierno regional tiene que supervisar. Luego que supervisa, si hay verificados que hacen buen uso, entonces emiten el informe para la transferencia. Señorita Gina, una consultita. Sí, adelante. No me quedó bien claro acerca de la supervisión. Yo estuve entendiendo que la supervisión es parte del equipo técnico de la Gerencia de Desarrollo Económico, y quien hace el requerimiento, quien firma el requerimiento es el supervisor, ¿no? Así estoy entendiendo. Hace el requerimiento dirigido a la Gerencia de Desarrollo Económico y la Gerencia de Desarrollo Económico lo tramita a abastecimiento. ¿Es así? ¿O aparte hay otro responsable que va a hacer el requerimiento y el supervisor va a dar el visto bueno? No, el equipo, o sea, se hace la supervisión, pero la Gerencia de Desarrollo Económico, o sea, van a haber varios casos, situaciones en que la Gerencia de Desarrollo Económico, por X razón, que generalmente son limitados recursos, va a asignarle a alguien que está en planta, o sea, que ya trabaja ahí, que se encargue de los requerimientos, que verifique y demás. Generalmente es por temas presupuestales. ¿Por qué no le pago como supervisor? Porque voy a necesitar que en la operación se utilicen esos recursos para que vayan a las diferentes zonas a hacer la verificación en campo.
Entonces, en esa situación, la Gerencia de Desarrollo Económico, como es el área usuaria, puede designar, por eso dice, designa o contrata operadores privados para las actividades de supervisión. Si designa es porque ya hay gente trabajando en la gerencia, entonces como hay gente en planta, te designo mediante un memo, ¿no? Una resolución, depende cómo lo maneje la entidad. Le designo que haga. Ellos hacen los requerimientos y la gerencia es la que va a aprobar y emitir como área usuaria al área de abastecimiento. Y en el otro caso, cuando son entidades con muchos recursos que no necesitan estar controlando los recursos, que saben que tienen recursos suficientes, entonces no designan al personal, no los cargan con más actividades. Como tienen dinero, contratan operadores privados para el proceso de adquisición. Entonces, cuando contratan estos operadores, ellos van a ser los que hagan el presupuesto analítico, registren en el SIAP o sigan en el sistema que tengan para el proceso de requerimientos, los requerimientos de bienes y servicios, hagan las gestiones y demás, y luego estos requerimientos pasan a la área de abastecimiento. O sea, no siempre va a ser el operador privado contratado para la liquidación, no siempre, pero sí debe salir el requerimiento de la Gerencia de Desarrollo Económico, eso sí. O la que haga sus veces, ¿no? Porque quizás haya una gerencia de producción, una gerencia de unidad de desarrollo económico, a veces en algunas municipalidades, o a veces gerencia de desarrollo económico, social y ambiental, ¿no? Va a depender. Pero es gerencia de desarrollo económico o la que haga sus veces. Ellos hacen el requerimiento. A ver, aún tengo una duda. Sí, adelante. El operador privado, o sea, la Gerencia de Desarrollo Económico contrata un operador privado, ya contrató. Entonces, el operador privado hace el requerimiento, ¿sí? Correcto. Entonces, ahí el supervisor da visto bueno al requerimiento del El operador. operador privado es el que hace la supervisión. A ver, vamos a hacer el operador privado. El operador privado es el profesional especialista en identificación de cadenas productivas, o puede ser el especialista en evaluación de planes de negocio. Es decir, la denominación de operador privado es el consultor especialista en cualquiera o todas o parte de todas las etapas de Procompite. Entonces, si yo contrato a alguien para hacer el informe de priorización, ese es un operador privado. Si yo contrato a alguien para la evaluación de los planes de negocio o profesionales para la evaluación de planes de negocio, es el operador privado, consultor especializado, encargado de evaluar los planes de negocio. Si yo contrato profesionales para las actividades de supervisión a la ejecución y operación, ellos son mis operadores privados. Y si contrato profesionales especializados para la liquidación, ellos son mis operadores privados de Procompite. O sea, en Procompite no se le llama otro nombre que no sea operador privado, es la denominación que se le da. Todos los procesos para el uso de los recursos de gastos de gestión se hace a través de la contratación de operadores privados con los recursos de gastos de gestión. Es decir, un operador privado que cumple las veces de supervisión, ¿sí? Claro. Acuérdense que en Procompite no hay cargo. Por eso yo digo, ¿no? El operador privado para las actividades de supervisión. Por eso no digo residente, porque no hay cargos, porque lo habíamos hablado también en la sesión anterior. Cuando trabajamos, y de hecho, ¿no? Que la mayoría de los que estamos acá en algún momento hemos trabajado en planilla y en otro momento hemos trabajado por consultoría o por orden de servicio, que son específicas de gasto diferentes. Entonces, cuando hacen el requerimiento no piden servicio de coordinador, sino servicio para realizar actividades de coordinación, ¿no? Entonces, cuando es Procompite en general, se pide un servicio de operador privado para tales y tales cosas, ¿no? Para levantar información para el estudio de priorización, puede ser solamente en campo, depende de lo que necesiten, ¿no? Pero básicamente va a ser operador privado.
porque así lo denomina la norma, ¿no? Eso con la finalidad de que se quede claro que en el caso de Procompite no hay, con los recursos de gastos de gestión no se puede contratar personal, porque han visto que la específica de gasto, el clasificador, gasto de capital y todo eso, o sea, no te permite, y las actividades temporales que tienen no te permite contratar personal en planilla, con los recursos de gasto de gestión. Ahora, es diferente que yo como gerencia de desarrollo económico, al finalizar el año fiscal, determine que necesito un especialista en cadenas productivas para que me ayude con el tema de la gestión de Procompite, o que necesite un gestor de las iniciativas Procompite. Entonces yo planifico y digo que el siguiente año yo necesito este cargo para que cumpla estas funciones y lo pongo en mi plan para el siguiente año. Si me aprueban, me van a dar el dinero y me van a permitir contratar en planilla a una persona, ¿no? Y voy a hacer mi requerimiento y todo para que se abra esa plaza en mi gerencia. Pero con los recursos de Procompite, con los gastos de gestión, porque solamente es el 10% de lo que te aprueben mediante acuerdo del consejo, no se puede contratar personal en planilla. Por eso es que, o sea, tratemos en lo posible de darle el nombre que le corresponde, ¿no? No es un coordinador, no es un residente, no es supervisor. Es el operador privado que realiza las actividades de supervisión. Por eso no dice se contrata un supervisor, dice, es incluso en la norma, para que lo puedan visualizar. Siempre hay que ver, ¿no? Vamos acá. En la norma no dice para contratar un personal que haga esto, dice para tales actividades. 7.2. A ver. Aquí está. Aquí ya pueden visualizar. Dice, de los recursos antes señalados, o sea, de lo que me aprueben mediante acuerdo de consejo, puedo utilizar el 10% para estudios, como, no dice para el personal, para contratar personal, no, para estudios como priorización, evaluación técnica y económica, supervisión de los planes de negocio y liquidación y cierre. Y abajo van a ver operadores privados. Aquí está, operadores privados. A través de operadores privados que se prevean en las fases, puede realizar actividades, no funciones propias, ¿no? Actividades a favor de los potenciales beneficiarios, debiendo asignar, bueno, acá ya te dicen, ¿no? A la fase de ejecución, ¿cuánto es lo que puedes utilizar? La contratación de operadores privados se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, en la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de consultorías, utilizamos solo la específica 3, que es de servicios. No hay planilla en la Ley de Contrataciones del Estado. Solo hay 2 y la 3, ¿no? Por eso es que están los procesos de adquisición que les mostré, y cuando sean menores a 8 ítems, están el proceso de las directivas de la entidad. Pero yo conozco en muchas entidades que hay personal en planta, pero como les digo, este personal que ya trabaja en planta, que hay coordinadores, esos ya son pagados como personal CAS, donde se han generado esas plazas, ¿no? Pero con los recursos de gastos de gestión es para lo que dice la norma, ¿no? No sé Perdón, si... estos operadores pueden ser personas jurídicas. Claro, pueden ser personas jurídicas. De hecho, algunas entidades que, por ejemplo,
tienen muchos recursos, contratan o mandan a proceso de licitación toda la fase de implementación. O sea, el desarrollo de todo el concurso lo mandan a proceso a través, lo ponen en el SEACE para que una entidad privada, persona jurídica o equipo profesional se encargue, ¿no?, de la actividad. Que él dice, ¿no?, persona jurídica o persona natural que cumpla con tales requisitos y que realice las siguientes actividades y que entregue los siguientes productos. Y se le va a pagar en tantas armadas. Primera armada, me tienes que entregar tal cosa. Segunda armada, tal cosa. Tercera armada, tal cosa. Entonces, todo lo mandan a este tema, ¿no? Lo mandan. Bueno, a ver, sigamos. Antes incluso se hacía más a través de consultorías grandes, ¿no?, los procesos. Ahora es más a través de profesionales independientes, ¿no?, consultores especializados. Pero antes casi todo se mandaba a proceso. Liquidación técnica y financiera, entremos. Aquí van a encontrar conceptos muy importantes e información que nos va a ayudar a entender lo anterior, incluso con alguna información de los procesos, de las específicas de gasto, porque cuando vamos a liquidar la parte financiera, por ejemplo, vamos a hacer una consolidación según el presupuesto analítico, según las específicas de gasto, ¿no?, que se asignen para los bienes y servicios y demás. Entonces hay como mucha información que nos ayuda a entender y a reconocer la importancia de desarrollar de manera adecuada los procesos anteriores. Por ejemplo, en una sesión anterior decían, ¿no?, es que me voy a demorar mucho haciendo la adenda al convenio, me voy a demorar mucho. Pero es que mejor modifico nomás y ya en la liquidación reportas que el proceso adecuado es que tú como gobierno regional tienes que comprar y entregar todo lo que está, igual como está el plan de negocio. ¿Por qué tú modificarías algo si no está dentro de tus competencias ni de tus obligaciones? Entonces es importante saber que para hacer una modificación debe hacerse mediante adenda, de tal forma que cuando el liquidador tome el expediente, sepa que hubo un presupuesto programado y un presupuesto modificado, y entonces la liquidación no va a ser en base a lo programado, sino a lo reprogramado o lo modificado. Y eso va a aclarar el análisis que tenga, ¿no? Entonces, liquidar no significa tapar los huecos ocasionados, sino es documentar la ejecución del plan de negocio. Entonces, la liquidación es un acto administrativo